La guerra ya golpea el corazón energético ruso. Ucrania ha vuelto a atacar y esta vez otra vez a más de 1.500 kilómetros de la frontera. Drones ucranianos han alcanzado por tercera vez en apenas 2 semanas una de las infraestructuras petroleras más importantes de Rusia y el mensaje empieza a ser imposible de ignorar. Durante la noche del 7 a este 8 de mayo, drones operados por el Servicio de Seguridad de Ucrania, más conocido como el SSU, atacaron la refinería de petróleo de Perl, propiedad de Lukoil, junto a una estación estratégica de bombeo, conectada al sistema principal de transporte de crudo ruso. Estamos hablando de instalaciones críticas para la economía y para el esfuerzo militar de Moscú. Y lo más importante, ambas se encuentran a más de 1.500 kilómetros de Ucrania. Es decir, Kiev ya no solo golpea zonas fronterizas, ahora está penetrando profundamente dentro del territorio ruso. Según fuentes ucranianas, el ataque provocó un gran incendio en una unidad clave de destilación de petróleo dentro de la refinería. Además, uno de los tanques de la estación de bombeo también habría quedado completamente dañado. Y esto cambia muchas cosas, porque la refinería de Perm no es una instalación cualquiera, es una de las mayores refinerías de toda Rusia y abastece tanto al sector civil como a las Fuerzas Armadas rusas. Cada ataque contra este tipo de objetivos no solo tiene impacto económico, también afecta directamente a la logística militar rusa, y aquí está el punto clave. No es un ataque aislado, no es una operación simbólica, es la tercera vez que Ucrania golpea estas instalaciones en menos de 2 semanas. Primero, los ataques del 28 al 29 de abril, después del 29 al 30 y otra vez. Eso significa que Ucrania está manteniendo una campaña sostenida de desgaste contra la infraestructura energética rusa y poco a poco comienza a verse un patrón muy claro. Mientras Rusia continúa centrada en la presión terrestre y en ataques masivos contra ciudades ucranianas, Kiev está respondiendo con una estrategia mucho más quirúrgica y cada vez más ambiciosa. Golpear combustible, golpear refinerías, golpear nodos logísticos, golpear transporte energético. Porque la guerra moderna no solo se gana en el frente, también se gana destruyendo la capacidad del enemigo para sostener su maquinaria militar. Y aquí es donde muchos empiezan a reconocer algo que hace 2 años parecía impensable. Rusia subestimó completamente la capacidad militar ucraniana, subestimó su industria militar, subestimó su capacidad tecnológica y sobre todo, subestimó la evolución de sus drones de largo alcance. Porque hace no mucho parecía imposible imaginar ataques ucranianos tan profundos dentro de Rusia. Ahora se están convirtiendo en algo relativamente frecuente y diario. Y eso genera un gran problema para Moscú, porque defender un frente es difícil, pero defender miles de kilómetros de infraestructura energética repartida por todo el país es otra historia completamente distinta. Cada nueva explosión obliga a Rusia a redistribuir defensas aéreas. Cada nuevo incendio genera presión económica y cada ataque exitoso debilita la imagen de control total que el Kremlin intenta proyectar, esa falsa realidad. Además, hay otro detalle importante. La estación de bombeo atacada pertenece a Transneft, una pieza absolutamente estratégica dentro del sistema energético ruso. Desde allí se distribuye petróleo en múltiples direcciones, incluida la propia refinería de Perl. Es decir, Ucrania no solo estaría atacando producción, también estaría atacando distribución. Y eso aumenta todavía más el impacto potencial. Ahora mismo Kiev parece haber entendido, en este caso perfectamente, algo fundamental. Si no puede igualar a Rusia en capacidad de recursos, necesita golpear donde más duele. Y eso es lo que está haciendo. Con drones más baratos, más difíciles de interceptar y capaces de recorrer distancias que hace un año parecía imposibles. De hecho, muchos analistas empiezan a hablar ya de una nueva fase de la guerra. Una fase donde Ucrania intenta trasladar parte del coste del conflicto directamente al interior ruso, no solo al frente, no solo a Crimea, sino al propio corazón económico de Rusia. Y esto tiene consecuencias políticas, militares y psicológicas. Porque cuanto más lejos llegan los drones ucranianos, más evidente resulta que la retaguardia rusa ya no es intocable. Y mientras tanto Ucrania sigue enviando un mensaje muy claro, sigue en este caso teniendo capacidad ofensiva, sigue innovando y sigue encontrando formas de presionar a Moscú
incluso después de años de guerra. Ahora mismo la situación sigue evolucionando y todavía no hay evaluación completa de los daños porque esto se ha producido hace muy poquitas horas, este viernes. Pero lo que sí parece claro es que la campaña ucraniana contra infraestructuras energéticas rusas está aumentando en intensidad. Y si estos ataques continúan repitiéndose en el tiempo, Rusia podría verse obligada a dedicar cada vez más recursos a proteger precisamente su propio territorio en lugar de centrarlos en el frente. La pregunta ahora es evidente. ¿Estamos viendo el inicio de una campaña capaz de golpear seriamente la maquinaria energética y militar rusa? Voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.